Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darle play. Oye, hace un ratito estaba viendo uno de los nuevos videos publicados por el canal de Cara Brugada en general del gobierno de la Ciudad de México en relación a estas estrategias que va a implementar la nueva administración que tenemos para contrarrestar lo que se le llama la gentrificación. Este problema, como saben, se hizo así sonar mucho porque pues hubo un grupo de personas que estuvieron haciendo actos vandalosos en una zona conocida como Condesa. Tenemos un video que es así como un preámbulo de lo que era la noticia en ese momento, como wow, ¿no? De que la mujer tiene, pues es de nacionalidad, bueno, todo eso. Y aparte, pues entender cómo es la necesidad de vivienda en la Ciudad de México. O sea, tiene mucho que ver esto, porque se ha hablado mucho de que estos daños a la economía pues se reflejan en el momento en el que un gasto como lo es la vivienda rebase de los 3,000 pesos mensuales. ¿Por qué hablo de 3,000 pesos mensuales? Porque van a lanzar ya su modelo de vivienda en renta. O sea, el gobierno tiene ahorita un proyecto ya avanzadito, ahí te voy a dejar el link, de una vivienda modelo para hacer la posibilidad de generar 500 viviendas, o sea, 500 familias, van a ser beneficiarias de esta modalidad en la que el gobierno adquiere una propiedad y la habilita para que sean rentas para casa habitación. Entonces, no quiero explicar Clara que el problema de la gentrificación sí tiene que ver con el desplazamiento de una población que está vulnerada económicamente y que no puede pagarse una renta superior al, imagínate, o sea, casi todo su ingreso, a muchas personas se les va en pagar una vivienda en la Ciudad de México y poder tener acceso a los beneficios de vivir en la Ciudad de México, que es lo que se discute. Entonces, te voy a dejar este video, como te digo, está muy interesante. El evento es, como sabes, están presentes todos los que participan dentro del desarrollo del mismo. Y este modelo es interesante porque menciona que existe en muchos países, no nada más. Es una cosa implementada a lo loco, sino que conlleva a ser un modelo ya aprobado para facilitar el acceso a vivienda en zonas, como lo menciona la propia jefa de gobierno, en zonas donde pues obviamente estás dentro de la periferia de la Ciudad de México. Mucho de lo que se discute es que cuánto debe costar una renta. Yo escuché muchas voces, vimos muchos videos de esto, de la violencia, de la gentrificación y todo este rollo, de estas manifestaciones extrañas, porque pues agreden negocios parejos, ¿no? Y hay como opiniones como la de, hay un video de Julio Astillero donde lo llaman infantilismo, al manifestarse en esa forma que tienen estos grupos extrañamente en particular. Coincido, no me acuerdo cómo se llama el invitado que tiene en ese momento, Julio Astilleros, pero menciona que para él la forma como se exige esto es infantil. Entonces vamos a entender que la gentrificación es el efecto secundario de muchas cosas. Va a haber personas que no les va a gustar que les digan que hay un tope para el precio de las rentas de sus inmuebles. Lo digo con conciencia porque yo misma, yo rentaba, mi mamá rentaba ese departamento y a veces también para nosotros era complicado determinar cuánto íbamos a rentarlo en función del beneficio que tú esperas obtener al rentar. Y son de las dudas fiscales que también yo me acuerdo que veía con mi mamá, porque decíamos, bueno, damos factura, no damos factura, cuánto se cobra, cuánto se destina a mantenimiento. O sea, hay muchas cosas en esto. Ahora, que Clara le da la razón hasta cierto punto al hecho de que se está dando. No le está dando el favor de que salgas y rompas cosas para manifestarte, porque no se puede vivir económicamente en la zona, porque los propios dueños han determinado a beneficio de ellos rentar en esos precios. Es complicado, pero bueno, el día de hoy vemos una luz así, en todo este oscuro mar de inmobiliario, oscurísimo. Se abre una luz donde parece ser que el gobierno está tomando esto que, como muchos opositores lo han dicho, es que es culpa ahora sí es culpa del gobierno, antes no,
pero el ofrecer una opción adquisitivamente hablando, apropiada para lo que es el gasto de una familia en cuanto a vivienda, que yo veo muy enfocado esto a, como dice la jefa de gobierno electa, a generar espacios que favorezcan el desarrollo de las familias, no nada más cuartos donde se viva pues de manera austera y pues hasta cierto punto pues no es un espacio, como sabemos, en la facultad, en la academia, la principal función del diseño arquitectónico es que sea orgánico para el habitante, que sea funcional y que sea confortable. Entonces vamos a seguir al pendiente. Si tú estás interesado en rentar y ya te diste de topes, ya has pasado por muchas cosas feas, pues el gobierno empieza a tomar medidas contra la gentrificación que se han generado durante muchísimos años, porque pues esto de las rentas es un tema, como te decía, incluso hasta de carácter fiscal, porque pues legal, y hay muchas cosas detrás. Entonces muchas gracias a todos por ser parte de, ya somos 4,395 suscriptores. Muchas gracias a todos, y pues desde Iztacalco el sendero seguro mide 1.1 kilómetros por si quieres usarlo para practicar, para entrenar, para correr o para pasear, y que te comunica con Metrobús y Metro. Línea 8. Hasta luego, gracias, bye.